Una mujer abandonada busca refugio en una casa vieja y descubre cartas ocultas bajo el piso. Cada palabra revela secretos sobre una mujer con un destino trágico, hasta que un nombre en las cartas la lleva a enfrentar una verdad que podría destruirla. Gerda apenas podía creer que su vida hubiera llegado a ese punto. La desgastada maleta en su mano era todo lo que le quedaba tras 8 años de matrimonio. Jonas se había ido sin dar explicaciones claras, dejando solo una nota fría y vaga. Ahora, ahí estaba ella, frente a una casa vieja, casi en ruinas, en las afueras de una aldea olvidada por el tiempo. La fachada descascarada y las ventanas polvorientas reflejaban el caos en su corazón. «¿Seré capaz de empezar de nuevo aquí?», pensó, con el pecho apretado por las incertidumbres. Al entrar, el olor a moho inundó sus sentidos. El aire era pesado, cargado con el peso de años de abandono. Cada paso sobre el suelo crujiente resonaba en el espacio vacío, intensificando la sensación de soledad que la perseguía. El silencio era casi ensordecedor, salvo por el leve zumbido del viento que se filtraba por las grietas de las paredes. A pesar del estado deplorable, Gerda sabía que no tenía otra opción. Esa casa, con todas sus imperfecciones, era su único refugio. Las noches eran las peores. El frío se apoderaba del lugar, y Gerda se envolvía en una manta delgada, intentando alejar el dolor del abandono. En un rincón de la habitación, había una vieja mecedora que crujió cuando se sentó. Sus ojos recorrían las paredes, marcadas por manchas de humedad y grietas, mientras su mente vagaba por los recuerdos del pasado. ¿Cómo llegamos a esto? La pregunta se repetía sin respuesta. Cada recuerdo de Jonas parecía más lejano, y aún así, el peso de su ausencia era abrumador. Con el paso de los días, Gerda comenzó a explorar la casa en busca de algo que la hiciera más habitable. En un armario, encontró viejos utensilios de cocina y ropa dejada por antiguos inquilinos. El acto de organizar estos objetos, aunque pequeño, le daba una sensación de control en medio del caos. Pero lo que más le inquietaba era la constante sensación de que aquella casa guardaba algo, una presencia, una historia, tal vez incluso un secreto. Las personas del pueblo, al contrario de lo que esperaba, no eran acogedoras. Algunos habitantes lanzaban miradas desconfiadas cuando ella pasaba por la calle. «Es la mujer de la casa vieja», escuchó a alguien susurrar. Gerda sintió el peso del juicio, pero no tenía fuerzas para confrontar a nadie. Con cada día que pasaba, la soledad se volvía más densa, casi palpable, pero ella se obligaba a continuar. Después de todo, no tenía otro lugar a donde ir. Una noche, mientras ajustaba una de las sillas en la sala, algo peculiar llamó su atención. El suelo bajo sus pies parecía estar ligeramente suelto. La madera crujía de manera diferente, como si ocultara algo debajo. Gerda observó ese detalle con curiosidad, pero estaba demasiado exhausta para investigar. «Mañana», murmuró para sí misma, dejando el pensamiento suspendido en el aire mientras intentaba cerrar los ojos para otra noche de sueños interrumpidos. Los primeros rayos de sol atravesaban las rendijas de las ventanas polvorientas, iluminando la sala principal con una luz suave, casi etérea. Gerda despertó con el sonido del viento meciendo los árboles afuera y recordó el peculiar suelo que había notado la noche anterior. Su curiosidad, antes sofocada por el cansancio, ahora era una llama vibrante. Descalza, caminó hasta el lugar, sintiendo el frío de la madera desgastada bajo sus pies, lo que le provocó un escalofrío. Se arrodilló lentamente, pasando los dedos sobre la tabla suelta, como si ese simple acto fuera el comienzo de un viaje. Con un cuchillo oxidado que había encontrado en la cocina, Gerda forzó el borde de la tabla hasta que se dio con un crujido seco. Bajo el suelo, un pequeño espacio oscuro reveló un paquete envuelto en un tejido envejecido. Sus manos temblaban levemente mientras lo sacaba, sintiendo la textura áspera y el olor de algo guardado durante mucho tiempo. Con cuidado, desdobló el tejido y descubrió un montón de cartas amarillentas, atadas con una cinta que alguna vez fue roja, pero que ahora era solo una sombra desvaída de su color original. Se sentó en el suelo, sosteniendo el manojo de cartas como si fuera algo sagrado. El silencio alrededor parecía intensificarse, y la sensación de estar sola en ese momento era casi abrumadora. Lentamente deshizo el lazo y sacó la primera hoja del montón. La caligrafía, delicada y fluida, parecía pertenecer a otra época. En la parte superior de la carta había un nombre, Lena. Gerda susurró el nombre, sintiendo lo extraño en sus labios, pero curiosamente familiar en su corazón. ¿Quién era Lena? ¿Y por qué esas cartas estaban escondidas allí? Las palabras de la carta estaban impregnadas de emoción,
casi como si lloraran en el papel. Lena escribía sobre un amor perdido, sobre el vacío que alguien dejó al marcharse sin explicación. Gerda sintió un nudo en el pecho mientras leía, como si las palabras hubieran sido escritas para ella. El dolor de Lena parecía reflejar el suyo propio, y la conexión era tan intensa que, por un momento, Gerda olvidó dónde estaba. Era como si estuviera mirando una vida que podría haber sido la suya, o quizás, que ya lo era. Con cada carta que leía, un fragmento de la vida de Lena se revelaba. Había menciones a un hombre cuyo nombre Gerda aún no encontraba y a momentos de alegría y sufrimiento que ahora parecían lejanos, como recuerdos desvaídos de un sueño. Gerda imaginaba a Lena escribiendo, quizás sentada en el mismo lugar donde estaba ella ahora, vertiendo sus emociones en el papel mientras intentaba encontrar consuelo en medio de la soledad. Entre las cartas también había dibujos, bocetos simples, pero cargados de sentimiento. Uno de ellos mostraba una ventana abierta con cortinas ondeando al viento, y Gerda se preguntó si Lena había dibujado lo que veía al mirar afuera. Otro mostraba un par de manos entrelazadas, un símbolo de un amor que parecía haber sido tan profundo como doloroso. Gerda se perdió en los trazos y las palabras, sintiéndose como una intrusa en una vida que no le pertenecía, pero que, de alguna manera, resonaba profundamente en ella. A medida que avanzaba el día, Gerda se dio cuenta de que no podía dejar de pensar en Lena. Había algo en esas cartas que la atraía hacia un misterio mayor, algo que parecía estar esperando ser desvelado. Pero, ¿qué era? ¿Y por qué sentía que esas cartas habían sido dejadas allí precisamente para que ella las encontrara? Esas preguntas resonaban en su mente mientras volvía a organizar las cartas en el paquete, prometiéndose a sí misma leer más tarde. Por primera vez en mucho tiempo, Gerda sintió algo más que tristeza, un destello de propósito. Gerda no podía sacar a Lena de su mente. Las cartas que había encontrado bajo el suelo parecían vibrar con una energía única, como si guardaran secretos que pedían a gritos ser descubiertos. Aquella mañana, con un poco más de valor, decidió sumergirse nuevamente en las palabras de Lena. Sentada en la vieja mecedora, con el montón de cartas sobre su regazo, abrió una nueva con la delicadeza de quien maneja algo sagrado. «Querido, no sé si algún día estas palabras llegarán a ti», comenzaba la carta. La caligrafía era firme, pero las palabras desbordaban tristeza. Lena narraba momentos de espera y soledad. Mencionaba a un hombre, el amor de su vida, pero sin nombrarlo, lo que aumentaba el misterio. Gerda podía sentir el dolor en cada frase, como si Lena estuviera intentando sostener un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Aquello no era solo una historia ajena, era un reflejo de lo que Gerda estaba viviendo. Con cada carta leída, la conexión entre ambas mujeres se volvía más evidente. Lena había sido abandonada sin explicaciones, al igual que Gerda. En una de las cartas, Lena describía el momento en que aquel hombre salió de la casa por última vez. Se fue con prisa, como si huir fuera su única opción, escribió. Gerda sintió un nudo en la garganta, pues la escena era idéntica a la de su propia vida, Jonas partiendo, dejando solo una nota vacía y una maleta llena de recuerdos difíciles. Pero había algo más en las palabras de Lena, algo que despertaba la mente de Gerda. Lena hablaba de una decisión que aquel hombre había tenido que tomar, algo que parecía ir más allá de ella. Si tan solo entendiera lo que le enfrentaba, decía Lena en una de las cartas. Gerda comenzó a preguntarse si Jonas, como el hombre de Lena, también había tomado su decisión por algo que ella desconocía. Esta idea la inquietaba profundamente. ¿Y si no conocía a Jonas tanto como pensaba? Las cartas también revelaban detalles del día a día de Lena, pequeñas pinceladas de su vida en la vieja casa. Mencionaba cómo solía sentarse cerca de la ventana para observar los árboles balanceándose con el viento. La brisa trae un alivio breve, pero el vacío nunca se va, escribió Lena en una de las cartas. Al leer eso, Gerda miró por la misma ventana y sintió una punzada de tristeza. Era como si compartiera un momento íntimo con Lena, dos mujeres separadas por el tiempo, pero unidas por un dolor similar. A medida que avanzaba en las cartas, Gerda empezó a notar paralelismos inquietantes entre su vida y la de Lena. No era solo el abandono, había algo más profundo. Lena mencionaba sentir que la casa guardaba recuerdos que ella no entendía completamente, como si algo invisible y poderoso habitara allí. Gerda también había sentido esto desde que entró en la casa, pero hasta entonces lo había ignorado. Ahora, con las palabras de Lena resonando en su mente, ya no podía apartar esa idea. Las noches en la casa comenzaron a tener una nueva dimensión. Gerda se encontraba pensando en Lena antes de dormir, intentando imaginar su rostro, sus gestos, su vida.
¿Quién era esta mujer? ¿Por qué sus palabras parecían tan vivas? Y sobre todo, ¿por qué esa historia parecía destinada a cruzarse con la suya? Cada pregunta sin respuesta hacía que Gerda se sintiera más conectada, como si llevara consigo un pedazo del pasado de Lena junto con el suyo. Al terminar otra carta, Gerda la sostuvo con ambas manos, observando las palabras ya descoloridas. ¿Acaso Lena también se sintió tan perdida como me siento yo ahora?, murmuró, su voz resonando suavemente en la sala vacía. Por primera vez, la soledad parecía menos pesada, como si, de alguna forma, no estuviera tan sola. Las cartas de Lena, con todo su dolor y misterio, se habían convertido en el ancla de Gerda en medio de la tormenta emocional que vivía. El misterio en torno a las cartas se había apoderado de Gerda. Lena ya no era solo una voz del pasado, se había convertido en una presencia constante, casi como una amiga invisible cuyas historias habitaban su mente día y noche. A pesar de la conexión emocional con las palabras escritas, Gerda sabía que necesitaba más. Las cartas, por reveladoras que fueran, no contaban toda la historia. Necesitaba respuestas, y el pueblo, con sus casas envejecidas y habitantes reservados, parecía ser el único lugar donde podría encontrarlas. A la mañana siguiente, Gerda se envolvió en un chal para enfrentar el frío cortante. El pueblo estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Las pocas personas que cruzaban su camino evitaban el contacto visual, y nuevamente sintió la incomodidad de ser una forastera. Sin embargo, no se dejó intimidar. Se detuvo frente a una pequeña casa con cortinas de encaje amarillentas en las ventanas. Marta, una anciana vecina que vivía allí, era conocida por saber todo sobre todos. Golpeó la puerta con cierta duda. Después de unos momentos, el pomo giró lentamente, revelando a Marta. La mujer era pequeña y encorvada, pero sus ojos brillaban con la astucia de alguien que había visto mucho en la vida. ¿Qué quieres?, preguntó con voz áspera y desconfiada. Gerda respiró hondo y mostró una de las cartas. Encontré esto en la casa donde estoy viviendo. Pertenecía a una mujer llamada Lena. ¿La conocías? El rostro de Marta se endureció y dudó antes de abrir más la puerta. Entra, dijo finalmente, dejándola pasar. La casa de Marta estaba llena de muebles antiguos y objetos acumulados durante décadas. El aroma de un té fuerte flotaba en el aire. Marta señaló una silla de madera cerca de la chimenea, donde Gerda se sentó, todavía sosteniendo la carta como si fuera un talismán. Lena, comenzó Marta con un tono melancólico, era una buena mujer, pero la vida no fue amable con ella. Las palabras de Marta fluían lentamente, cada frase cargada de peso. Contó que Lena había llegado al pueblo muchos años atrás, acompañada de un hombre al que todos llamaban el forastero. Nadie sabía mucho de él, salvo que era encantador y misterioso. Marta describió cómo Lena parecía enamorada de él, pero también sola. Él iba y venía como quería, mientras Lena se quedaba. Siempre tenía esa mirada de quien espera algo que nunca llega. Gerda absorbía cada palabra, sintiendo aún más intensamente el dolor de Lena. Marta continuó, revelando que el hombre un día desapareció para siempre, dejando a Lena devastada. Se quedaba junto a esa ventana, la misma que tú debes conocer, mirando hacia el camino como si él fuera a aparecer en cualquier momento. Marta hizo una pausa, observando a Gerda con atención. Pero nunca volvió. ¿Qué le pasó a Lena?, preguntó Gerda casi en un susurro, temiendo la respuesta. Marta suspiró profundamente. Se quedó en esa casa durante años, atrapada en los recuerdos y las promesas rotas. Nadie sabe exactamente por qué él se fue, pero hay quienes dicen que había algo en su familia de lo que no podía escapar. Esas palabras resonaron en Gerda como un eco. Algo en la descripción de la partida del hombre de Lena le resultaba extrañamente familiar. Marta la miró con intensidad. Sabes, niña, no es casualidad que estés en esa casa ahora. Es como si las historias no quisieran ser olvidadas. Antes de irse, Gerda agradeció a Marta, pero sentía que el peso de la información recibida la acompañaba. El viento frío la envolvía mientras regresaba a la casa, las palabras de Marta repitiéndose en su mente como un susurro constante. Lena había esperado respuestas que nunca llegaron. ¿Estaba Gerda destinada al mismo destino? El regreso a casa estuvo envuelto en un silencio pesado. Las palabras de Marta resonaban en la mente de Gerda como un enigma que necesitaba resolverse. Tan pronto como entró, el frío en el interior de la casa la hizo estremecerse, pero no se preocupó por encender la estufa de leña. Había algo más urgente esperándola,
las cartas. Seguían sobre la mesa, donde las había dejado antes de ir a hablar con Marta, como si aguardaran pacientemente el próximo capítulo que debía descubrirse. Gerda se sentó en la mecedora con un suspiro profundo. Esta vez, su ansiedad era diferente, no solo deseaba entender a Lena, sino también descubrir más sobre el hombre que la había abandonado y las circunstancias que llevaron a ello. Tomó una de las cartas de la mitad del montón, una hoja gastada y con manchas de lágrimas que habían corrido la tinta ligeramente. Al abrirla, sintió el peso de las palabras antes incluso de comenzar a leer. Sé que debería entender sus razones, pero mi corazón aún se niega a aceptarlas, escribió Lena. Gerda leyó esas líneas como si fueran las suyas propias. A lo largo de la carta, Lena describía en detalle el amor profundo e intenso que sentía por aquel hombre, un sentimiento tan vívido que casi podía palparse. Lo describía como alguien amable y reservado, pero con una sombra siempre presente, algo que Lena nunca logró comprender del todo. Las cartas siguientes comenzaban a arrojar más detalles sobre la relación. Había momentos de pasión, promesas de un futuro juntos e incluso planes para formar una familia. Sin embargo, en medio de esa felicidad, surgían indicios de una tensión latente. En una de las cartas, Lena mencionaba cómo aquel hombre solía mirar por la ventana, como si esperara a algo o a alguien. Había un temor en sus ojos que nunca quiso explicarme, escribió. Lo que más captó la atención de Gerda fueron las menciones a la familia de aquel hombre. Las cartas revelaban que provenía de una línea familiar que cargaba secretos profundos y dolorosos. Siempre decía que había cosas que no podían cambiarse, que su destino ya estaba trazado. Lena no comprendía por completo lo que él quería decir, pero quedaba claro que esos misterios eran una fuerza poderosa en su vida. Gerda comenzó a sospechar que esos secretos quizá habían sido la razón de su partida y que, de alguna forma, también podían estar relacionados con el abandono que ella misma había sufrido. Mientras continuaba leyendo, Gerda encontró una carta que la dejó sin aliento. Lena mencionaba que el hombre había dejado la aldea para atender asuntos urgentes relacionados con su familia. Se fue con el peso del mundo sobre los hombros, diciendo que tal vez nunca podría regresar, decía el texto. Lena, desesperada, escribía sobre su impotencia, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que la separaba del hombre que amaba. A medida que las revelaciones se acumulaban, Gerda comenzó a sentir una inquietud creciente. No podía ignorar las similitudes entre el hombre descrito por Lena y Jonas. Las palabras de Lena sobre los secretos familiares y las promesas rotas resonaban profundamente en su mente. ¿Podría haber una conexión más directa entre ambas historias? Cada nueva carta que abría parecía llevarla un paso más cerca de una verdad para la que no estaba segura de estar preparada. Al final del día, la mesa estaba cubierta con las cartas que Gerda había leído y releído. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el panorama completo seguía siendo nebuloso. Sin embargo, algo estaba claro: la vida de Lena y la historia de su amor perdido no eran solo una tragedia aislada. Había algo más grande, algo que trascendía el tiempo y ahora alcanzaba a Gerda. Con este pensamiento, tomó la última carta que aún no había leído y la sostuvo en sus manos, como si estuviera preparándose para abrir una puerta que, una vez abierta, no podría cerrarse. La mañana amaneció nublada, y una ligera llovizna golpeaba las ventanas sucias de la casa. Gerda estaba sentada a la mesa, rodeada por las cartas de Lena, cada una leída y releída, con anotaciones garabateadas en un cuaderno improvisado para organizar sus pensamientos. Sin embargo, había algo que parecía escaparse de su comprensión, un detalle que insistía en permanecer oculto. Con una taza de café tibio en las manos, cerró los ojos por un momento, intentando calmar el agotamiento mental que la dominaba. Fue entonces cuando su mirada se dirigió nuevamente hacia la última carta, esa que había dejado de lado la noche anterior. Con un suspiro profundo, abrió el sobre amarillento y sacó la hoja con cuidado. El texto comenzaba con una melancolía que ya le resultaba familiar, Lena hablando de cómo sentía que el hombre que amaba se alejaba cada día más. Sin embargo, algo en esta carta era diferente. Había un tono de urgencia, casi de desesperación, que no había percibido en las anteriores. La frase que capturó su atención estaba en el medio del texto: dijo que tenía que irse, que los secretos de los Jonas eran demasiado grandes para que yo los entendiera. Gerda sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Jonas. Leyó la frase varias veces, intentando encontrar otra interpretación, pero la palabra estaba ahí, clara e innegable. Su mente comenzó a girar en espirales confusas, conectando fragmentos de recuerdos, cartas y conversaciones. Jonas, su esposo,
compartía el mismo nombre que el hombre que había abandonado a Lena. ¿Podría ser solo una coincidencia? El suelo parecía desaparecer bajo sus pies mientras trataba de encajar las piezas. Lena nunca mencionó el nombre completo de aquel hombre, pero la forma en que describía a su familia, una línea llena de misterios y cargas pesadas, comenzaba a tener sentido. Gerda recordó pequeños detalles sobre Jonas, historias vagas que él rara vez compartía sobre su familia. Siempre evitaba hablar de su pasado, cambiando de tema con una facilidad desconcertante. Ahora, esos recuerdos adquirían un nuevo peso, como si hubieran estado esperando este momento para revelar su verdadera importancia. Tomó otra carta, una de las primeras que Lena había escrito. Mientras releía las palabras, se dio cuenta de que había referencias sutiles a tradiciones familiares y expectativas que el hombre debía cumplir. Hablaba de un legado que no podía ignorar, algo que venía de generaciones antes que él, escribió Lena. Esa frase ahora resonaba como un eco de las propias palabras de Jonas en un momento distante, cuando había dicho algo similar para justificar por qué evitaba ciertas decisiones en su vida. La confirmación de que Jonas estaba, de alguna manera, conectado con la historia de Lena provocó en Gerda un torbellino de emociones. Primero, la incredulidad. ¿Cómo podría haber vivido tantos años junto a un hombre sin sospechar que escondía secretos tan profundos? Luego, la rabia, una ola cálida y devastadora que ardía dentro de ella. La había abandonado, dejándola en la oscuridad, mientras cargaba con un pasado que ahora se revelaba tan poderoso como inquietante. Finalmente, la duda, ¿cuál era el verdadero motivo de su partida?, también estaba huyendo, como lo había hecho el hombre de Lena. Estos pensamientos la sumieron en un estado de inquietud. Sentada allí, rodeada por las pruebas silenciosas de una conexión que jamás había imaginado, Gerda sintió que el suelo de la casa parecía conspirar con las cartas para mostrarle verdades que no sabía si estaba preparada para enfrentar. Se llevó las manos al rostro, intentando contener el remolino de emociones, pero era imposible ignorar lo que acababa de descubrir. La casa, con su silencio cargado, parecía respirar junto con ella, como si también aguardara el siguiente paso. Jonas, el hombre que había prometido un futuro, estaba ligado a un pasado que ahora amenazaba con arrastrar a Gerda por completo. Sabía que no podía detenerse ahí. Necesitaba entender lo que estaba ocurriendo, y eso significaba enfrentar lo que sea que estuviera oculto en los rincones más profundos de la historia de esa casa y de la propia vida de Jonas. Gerda apenas había dormido. El descubrimiento sobre la conexión de Jonas con la historia de Lena la había mantenido en vilo toda la noche, mientras su mente entretejía fragmentos de recuerdos y palabras de las cartas. La casa parecía sofocarla con su silencio, cada grieta en las paredes era una metáfora de las verdades que lentamente se revelaban. La mañana trajo poca luz, y el cielo gris reflejaba la inquietud que la consumía. Decidida a encontrar respuestas, Gerda examinó el resto de las cartas con aún más atención, buscando cualquier mención que pudiera confirmar sus sospechas. Ya no se trataba solo de curiosidad por Lena, ahora, su propia vida parecía estar enredada en esa historia. Jonas sabía algo. Esa certeza la hacía oscilar entre la ira y el dolor. ¿Cómo podía haber guardado secretos tan profundos? ¿Por qué había elegido dejarla en la oscuridad? Al abrir una de las últimas cartas, Gerda sintió el impacto antes incluso de terminar de leer. Lena describía una conversación tensa con el hombre que amaba, en la que él mencionaba la necesidad de protegerla. Dijo que los secretos de su familia podrían destruirnos. Que sería más fácil si lo dejaba ir. Pero, ¿cómo puedo rendirme con alguien que lo es todo para mí? Gerda se detuvo, con las manos temblorosas. Las palabras resonaban como algo que ella misma había escuchado antes, en otra vida, de otra boca. Jonas había dicho algo similar en uno de esos raros momentos de vulnerabilidad, mucho antes de irse. Lentamente, las piezas comenzaron a encajar. Jonas sabía sobre la historia de Lena. Sabía de las consecuencias que aquel hombre había enfrentado, de las decisiones que lo llevaron a abandonar todo en nombre de un secreto familiar. Gerda no podía evitar llegar a una conclusión dolorosa. Jonas había dejado su matrimonio no por falta de amor, sino por miedo a que el pasado que cargaba los destruyera a ambos. Esta revelación trajo una nueva capa de emociones para Gerda. El dolor del abandono seguía ahí, crudo y profundo, pero ahora venía acompañado de una comprensión que la dividía. Una parte de ella quería odiar a Jonas por haber tomado esa decisión unilateralmente, sin darle la oportunidad de luchar junto a él. Sin embargo, otra parte comenzaba a ver el peso que él había llevado, los miedos que lo habían empujado a marcharse. Mientras estas emociones conflictivas la consumían, Gerda comenzó a reflexionar sobre sus propias elecciones.
Hasta ese momento, siempre se había considerado una víctima, alguien que había sido dejada atrás sin explicación alguna. Pero ahora empezaba a cuestionar su pasividad. ¿Realmente había intentado entender a Jonas mientras estaban juntos? ¿Había señales que ella había ignorado, momentos en los que él intentó abrirse y ella no lo notó? El conflicto interno de Gerda era intenso. Por un lado, estaba la ira legítima de alguien que había sido herida profundamente. Por otro, una creciente empatía hacia un hombre que, al parecer, también había estado luchando contra sus propios demonios. Esta dualidad la hacía cuestionar no solo el pasado, sino también el futuro. ¿Qué haría con esta nueva comprensión? ¿Era demasiado tarde para encontrar a Jonas y exigirle respuestas directamente? Mientras avanzaba la tarde, Gerda caminaba por la casa, como si el acto físico de moverse pudiera ayudarla a organizar sus pensamientos. La conexión entre las historias de Lena y Jonas parecía imposible de ignorar. De alguna manera, sentía que estaba viviendo un ciclo que había comenzado mucho antes de su tiempo. Pero la diferencia era que ahora, armada con las palabras de Lena y los recuerdos de Jonas, Gerda sabía que tenía que tomar una decisión. Podía seguir consumiéndose por las elecciones de otros o empezar a tomar las suyas propias. Al caer la noche, Gerda se sentó en la mesa, con las cartas de Lena dispuestas frente a ella. Él pensó que me estaba protegiendo, murmuró, como si finalmente comprendiera. Pero aún quedaba algo que debía hacer, enfrentarse a la verdad completa, incluso si eso significaba confrontar directamente a Jonas. Y con esa determinación, se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. La casa estaba sumida en un silencio profundo, pero dentro de Gerda, el tumulto era incesante. Desde que había conectado las piezas que relacionaban a Jonas y Lena, sentía que estaba en una encrucijada. Cada carta leída y cada recuerdo desenterrado la arrastraban más profundamente a un ciclo de preguntas sin respuestas. Era como intentar mirar a través de un vidrio empañado, sabía que algo estaba allí, pero no podía definirlo con claridad. Sentada en la mesa, con las cartas de Lena dispersas como un rompecabezas incompleto, Gerda sintió el peso de una decisión inminente. Podía seguir explorando el pasado de Lena, profundizando en los secretos de esa historia, o podía enfrentarse directamente a Jonas, enfrentando su propio dolor y, tal vez, obteniendo las respuestas que tanto buscaba. Ambas opciones eran riesgosas. Permanecer atrapada en el pasado significaba correr el riesgo de no avanzar nunca, mientras que enfrentar a Jonas podía abrir heridas que quizá nunca sanarían por completo. Mientras reflexionaba, sus ojos se posaron en la ventana de la sala. Afuera, el viento soplaba con fuerza, balanceando los árboles de manera casi hipnótica. Recordó a Lena, quien también había pasado horas mirando por esa misma ventana, esperando a alguien que nunca regresó. No quiero ser como ella, susurró para sí misma, con la voz cargada de sinceridad. A pesar del dolor, Gerda sabía que no podía permitirse vivir esperando eternamente. Si algo había aprendido de las cartas, era que algunas respuestas solo podían enfrentarse cara a cara. Con ese pensamiento, se levantó de la silla, decidida. Su elección estaba clara, iría a buscar a Jonas. Era la única manera de comprender completamente lo que había sucedido. Tal vez confirmaría sus peores temores, o tal vez la verdad sería aún más difícil de soportar. Pero sabía que necesitaba descubrirlo por sí misma. Cerrar los ojos y pretender que no había nada que resolver ya no era una opción. Mientras preparaba una pequeña maleta, Gerda sintió un nudo en la garganta. Era la misma maleta que Jonas había dejado al partir, la misma que ella había llevado consigo al llegar a la casa. Cada objeto que guardaba dentro parecía cargar un fragmento de su historia, un pedazo de quien había sido antes de que todo se derrumbara. Al cerrar la cremallera, sintió como si estuviera poniendo fin a algo, tal vez a esa versión de sí misma que había quedado atrapada en el pasado. La decisión de marcharse no fue fácil. La casa, con todas sus imperfecciones, se había convertido en un refugio durante los días más oscuros. Y las cartas de Lena, a pesar de ser dolorosas, habían sido un puente hacia algo más grande, algo que le había hecho sentir menos sola. Pero sabía que quedarse sería una forma de esconderse, y eso ya no era suficiente. A la mañana siguiente, Gerda se preparó para partir. Antes de cerrar la puerta, dio una última mirada al interior de la casa. La mecedora, las cartas sobre la mesa, las paredes que habían sido testigos de sus lágrimas y reflexiones. Todo aquello era parte de ella ahora, pero también era algo que debía dejar atrás, al menos por un tiempo. Gracias, Lena, murmuró, como si se despidiera de una vieja amiga. Las palabras eran sinceras. De alguna manera,
Lena le había dado la fuerza para llegar hasta ese momento. Con la maleta en la mano, Gerda comenzó a caminar hacia la estación de tren. El camino de tierra era largo, y el viento frío la obligaba a ajustar su abrigo contra el cuerpo, pero sus pasos eran firmes. Cada metro recorrido era un pequeño triunfo, una señal de que estaba recuperando el control de su historia. Cuando el tren se acercó, Gerda sintió una mezcla de ansiedad y determinación. No sabía lo que encontraría al llegar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. Al subir al vagón, dejó el pasado en la estación, llevándose consigo solo la esperanza de finalmente encontrar la verdad. El tren se detuvo con un sobresalto, sacudiendo levemente a los pasajeros, pero Gerda apenas lo notó. Su mente estaba demasiado ocupada repitiendo lo que diría cuando finalmente se encontrara con Jonas. Mientras bajaba del vagón y pisaba el andén de la estación, sintió una oleada de ansiedad crecer en su pecho. El peso de las cartas en su bolso parecía duplicarse con cada paso. Era como si la historia de Lena y sus propias emociones convergieran en ese momento, creando un punto de quiebre inevitable. Jonas vivía en un pequeño apartamento en la ciudad vecina, un lugar que Gerda conocía solo de oídas. Después de preguntar a un vecino, encontró el edificio de fachada desgastada, subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta marcada con el número 4. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en el pasillo. Vaciló, con la mano suspendida sobre la madera fría, pero finalmente reunió valor y llamó. Cuando la puerta se abrió, Gerda vio a Jonas por primera vez en meses. Parecía más envejecido, con sombras bajo los ojos y una expresión de cansancio que ella no recordaba haber visto antes. Gerda, su voz era baja, casi un susurro, pero genuinamente sorprendida. Antes de que él pudiera decir algo más, ella extendió las cartas. Necesitamos hablar. Dentro del apartamento, Jonas la invitó a sentarse, pero Gerda permaneció de pie, sosteniendo las cartas como si fueran un escudo. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó, con la voz cargada de emoción. Sobre Lena. Sobre tu familia. Sobre todo esto. Jonas apartó la mirada, pasándose la mano por el cabello en un gesto nervioso. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para enfrentarlo. Quería protegerte, comenzó Jonas, con la voz temblorosa. La historia de Lena no es solo algo del pasado. Es una advertencia. Explicó que el hombre de Lena, su propio abuelo, había enfrentado elecciones imposibles, atrapado entre el amor y los deberes impuestos por una familia que parecía vivir bajo la sombra de maldiciones no dichas. Mi familia carga secretos, Gerda. Promesas rotas, pecados del pasado, y, de alguna manera, siempre vuelven. Gerda lo interrumpió, la ira brotando en oleadas. ¿Y pensaste que la mejor forma de protegerme era abandonarme? Sin ninguna explicación. Eso no me parece protección, Jonas. Me parece cobardía. Sus palabras cortaron el aire, y Jonas encogió los hombros como si llevara el peso del mundo sobre ellos. Lo sé, respondió, casi en un susurro. Sé que fui cobarde. Pero, no quería que terminaras como Lena. Jonas reveló que siempre había sabido sobre la historia de Lena y que creció escuchando las consecuencias de las decisiones de su abuelo. Mi madre me lo contó todo, dijo, con la mirada fija en un punto invisible sobre la mesa. Decía que el amor es una debilidad que puede destruirnos. Pasé toda mi vida intentando demostrar que estaba equivocada, pero cuando las cosas comenzaron a ir mal entre nosotros, todo lo que oía era su voz diciéndome que debía irme antes de que fuera demasiado tarde. Gerda intentó procesar todo, pero las emociones eran abrumadoras. Las palabras de Jonas confirmaban sus sospechas, pero también traían un dolor nuevo, una comprensión amarga de que el hombre al que amaba estaba atrapado en un ciclo que él mismo no sabía cómo romper. ¿No te das cuenta de que, al intentar protegerme, terminaste haciéndome el mismo daño que él le hizo a Lena? La pregunta quedó suspendida en el aire, y Jonas cerró los ojos, como si enfrentara el peso de su culpa por primera vez. Tras un largo silencio, Jonas habló de nuevo, esta vez con más firmeza. Sé que me equivoqué, Gerda. Y sé que no tienes motivos para perdonarme. Pero necesitaba enfrentar estos secretos solo, entender de dónde vienen, para tal vez encontrar una forma de romper con ellos. Solo no quería arrastrarte conmigo a esa oscuridad. Sus palabras, aunque dolorosas, llevaban una sinceridad que Gerda no podía ignorar. Finalmente, se sentó, sintiendo las piernas débiles. Jonas parecía más vulnerable que nunca, pero algo en su postura indicaba que estaba listo para dejar de huir. Gerda,
por su parte, sabía que ese momento no era el final, sino el comienzo de una comprensión más profunda, no solo sobre Jonas, sino también sobre ella misma y las decisiones que tendría que tomar de ahora en adelante. El tren de regreso a la aldea se movía con un vaivén suave, pero la mente de Gerda estaba en completa calma, una pausa rara después de semanas de agitación. El enfrentamiento con Jonas había sido doloroso, pero necesario. No estaba segura de haberlo perdonado por completo, pero algo dentro de ella se sentía más ligero. Las respuestas que había buscado finalmente habían llegado, y con ellas, la aceptación. Ahora era su turno de tomar decisiones, no como víctima del pasado, sino como alguien que recuperaba el control de su propia historia. Al llegar a la casa, un sentimiento de familiaridad y renovación la envolvió. El lugar que antes simbolizaba su dolor ahora parecía un punto de partida. Gerda se sentó en la mesa donde tantas veces se había perdido en reflexiones. Frente a ella, las cartas de Lena seguían reposando, como testigos silenciosos de su travesía. Fue allí, en ese instante, donde una idea comenzó a tomar forma: Lena merecía ser escuchada, y otras mujeres necesitaban saber que no estaban solas en sus propias luchas. Gerda pasó los días siguientes inmersa en la historia de Lena, organizando cada carta con esmero. Reescribió fragmentos y añadió notas personales sobre cómo esas palabras habían resonado en su propia vida. El proceso fue catártico, casi terapéutico. Mientras leía y releía, se dio cuenta de que el dolor de Lena y el suyo propio no eran solo historias de pérdidas, eran relatos de fortaleza, resiliencia y, sobre todo, esperanza. Publicar las cartas parecía un acto atrevido, pero Gerda sintió que era necesario. Investigó editoriales locales y envió un manuscrito titulado Las cartas de Lena, una historia de amor y superación. Cada paso le recordaba que estaba transformando su dolor en algo más grande. No importaba el resultado, el simple hecho de compartir la historia ya era un indicio de que estaba avanzando. Mientras esperaba respuestas de las editoriales, Gerda notó cambios sutiles en sí misma. Las mañanas dejaron de ser pesadas, y empezó a mirar por la ventana con una mezcla de curiosidad y serenidad, en lugar de melancolía. La aldea, que antes le parecía un lugar hostil y extraño, comenzó a revelarse como un lugar acogedor. Los vecinos, intrigados por su búsqueda de la historia de Lena, empezaron a acercarse, compartiendo fragmentos de información que complementaban su investigación. Un día, mientras ordenaba la casa, Gerda recibió una llamada inesperada. Una editorial estaba interesada en el manuscrito. La voz entusiasta al otro lado del teléfono parecía distante mientras ella procesaba la noticia. «Queremos publicarlo», dijo la editora. «La historia es poderosa y universal. Las mujeres alrededor del mundo necesitan escuchar esto». Por primera vez en mucho tiempo, Gerda sonrió con una alegría genuina. Sintió que había encontrado su propósito. El lanzamiento del libro le dio a Gerda un nuevo sentido de comunidad. Mujeres que leyeron las cartas comenzaron a compartir sus propias historias de superación, muchas de ellas emocionadas al encontrar en las palabras de Lena un reflejo de sus propias vidas. Gerda empezó a recibir cartas y mensajes de apoyo, y cada uno de ellos era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Pero el impacto más profundo fue en la propia Gerda. Al compartir la historia de Lena, también liberó su propio dolor. La publicación del libro no solo inspiró a otras mujeres, sino que cerró un ciclo que había comenzado con una tabla suelta en el suelo de aquella casa. Jonas también leyó el libro y, en un breve mensaje, expresó su gratitud. «Le diste sentido a nuestra historia». «Gracias», decía el texto. Gerda no respondió de inmediato, pero sintió un calor reconfortante al leer esas palabras. Ahora, al caminar por la aldea, Gerda ya no sentía el peso de las miradas ajenas. Por el contrario, había un brillo en su semblante, una tranquilidad que emanaba de alguien que había encontrado fuerza en su vulnerabilidad. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también sabía que tenía la capacidad de enfrentarlos. La historia de Lena, de Jonas y la suya propia ya no trataba solo de pérdidas, era una celebración del coraje de empezar de nuevo. La historia de Gerda nos recuerda que, a veces, las respuestas que buscamos están ocultas en los lugares más inesperados. Frente al dolor y al abandono, descubrir la verdad puede ser el primer paso para sanar y encontrar propósito en lo que parecía perdido. ¿Qué habrías hecho tú si encontraras cartas que conectaran tu pasado con una verdad tan profunda? Haz clic en el video que está en la pantalla para continuar esta emocionante jornada de autodescubrimiento y reflexión. No olvides suscribirte al canal para disfrutar de más historias que te harán pensar, sentir y cuestionarte. Te esperamos en la próxima.